Decía yo que la semana pasada no hubo streaming porque no conseguí entradas otro día para un espectáculo que se llama Clowns. Soy un apasionado de los payasos. Lo he dicho, hablé del circo la última vez que fui al circo. Esta vez vuelvo a ir al circo en unos pocos días. Creo que el circo que está en Gijón es el de unos viejos amigos, que ese circo lo fotografié por dentro. Hice un desfile con los animales del circo por todo Gijón para inaugurar la Semana Negra. Y es gente maravillosa, la gente del circo es espectacular. Pero de todo lo que es el circo, que yo sé de trapecistas y de malabaristas y de expertos en la cuerda floja o no tan floja, en el alambre, lo que más me gusta son los payasos. ¿Por qué? Porque son caricaturas profundamente pensadas de lo que somos todos nosotros. Decía a mi hijo que eran como nuestro espejo oscuro en ocasiones, ¿no? El payaso solemne, el cara blanca, que no si todos usan la cara blanca, simplemente es el nombre que se le da, el payaso cara blanca, que se vestía mucho, de manera muy elegante, con un sombrero de pico y la cara casi totalmente blanca, y era el que tenía el orden, el que ponía el orden y concierto. Luego está el Augusto, que es el caos. Y los dos caricaturizan parte de lo que somos nosotros, de lo que creemos o pretendemos ser en nuestras propias cabezas. Entonces el Augusto es un pedantazo. El cara blanca es un pedantazo y el Augusto es insoportable a veces porque no se está quieto, porque no está serio en ningún momento. Y todos en algún momento dado somos el payaso Augusto y el payaso cara blanca. Y se han desarrollado otras muchas variedades de payasos, ya lo he contado, como el hobo o vagabundo, que fue estadounidense, que usa el sombrero hongo y lleva sus pertenencias en un pañuelo atado a un palito, tiene la ropa, lleva traje generalmente traje y chaleco muy desastrados, y en vez de la cara blanca o las pinturas rojas tiende generalmente a pintarse esto de oscuro, señalando que no se ha afeitado en un buen tiempo. Ese es el payaso hobo que se desarrolló en los Estados Unidos. Pero si pueden ver este espectáculo que se llama Clowns, son 5 payasos, todos de escuelas de payasos. Uno de ellos es de una familia de 3 o 4 generaciones de payasos. Es decir, por lo menos su abuelo, su papá y él son payasos italianos. Hay dos personajes jóvenes que han estudiado también en la escuela de circo, en la escuela de payasos. Hay un cara blanca extraordinario que ha recreado el cara blanca ya no solo como un pedante, sino como un intelectual, lo cual lo puede volver incluso más pedante a ratos, pero también le permite filosofar acerca de la esencia del oficio de payaso. Pero si lo pueden ver, no se pierdan a este genio que se llama Hush Mahush. Tiene otro nombre, es ucraniano, vive en París, aprendió en las mejores escuelas, como la escuela de Kiev, pero todo eso da igual. Es el caos, es la sorpresa incesante, es el ver el mundo al revés y enseñarnos cómo podremos ver el mundo al revés. El tipo tiene una rutina tan perfectamente desarrollada, tan cuidadosamente armada, donde nada es al azar, que eso es muy importante en el oficio de los payasos. Cuando aparece haber un enorme caos, nada está dejado al azar. Y trabaja con gente, esto es de las cosas más difíciles, sube gente al escenario, trabaja con gente en el escenario, pero lo hace con elegancia, con un cuidado, con un interés en mostrarnos cómo somos nosotros también cuando nos subimos al escenario. A mí me dejó absolutamente fascinado, y yo he visto al que es probablemente el mejor payaso en este momento en el mundo, que es David Larible, que por cierto es primo de la gente del circo italiano a la que voy a ver en estos días. Entonces, si tienen oportunidad de ver el espectáculo de Clowns, todos son maravillosos, todos tienen cosas extraordinarias. El payaso es probablemente el artista más completo del circo siempre. Tiene que saber hacer malabares, tiene que ser o acróbata o trapecista o alambrista, tiene que tener habilidades circenses, pero además tiene que conocer la psicología de la gente a la que sube al escenario, porque como se te suba uno que te destroza el espectáculo, aquello se cae como un castillo de naipes. Tiene que sabernos hacer reír sin
sin humillarnos, avergonzarnos sin humillarnos, cosa que es tremendamente difícil. Tiene que saber psicología, tiene que tocar instrumentos, no sé si ya lo dije, tocar instrumentos y cantar. En fin, es un artista enormemente completo, aunque parece que su función es minúscula. Recuerdo otro payaso magnífico que traía al Circo del Sol, que fue una de las víctimas terribles de la pandemia, el Circo del Sol, que era un payaso chino. La última vez que lo vi fue creo que en Cusa, en el espectáculo Cusa, un tipo regordete y calvo, que era espectacular, que era maravilloso y que además es un acróbata magnífico, lo cual siempre llama la atención a alguien que parece estar pasado de peso. Eso fue lo que hice y por lo que no estuve la semana pasada, así que si me disculpan, muchas gracias, y si no me disculpan, pues ni modo.